yo compro una acción en el mercado de capitales y la mantengo a mi acción durante X días, no deja de ser trading. Bueno, ahí comenzamos a grabar, le damos entonces comienzo a este webinar y como les decía anteriormente, vamos a hacer una breve intro donde les comentaba que el trading y la inversión están separados por una línea muy delgada y que muchas veces se confunden. No hay ningún problema, no es que uno por, hacer una operación de pronto en el mercado de capitales de corto plazo, que en definitiva no deja de ser una operación de trading, tenga algún problema o vaya a perder plata porque uno quiere hacer una inversión y terminó haciendo trading. Lo importante, y esto ustedes, sobre todo los que son alumnos míos, me han escuchado decirlo una y otra vez, lo importante antes de empezar a invertir es tener objetivos claros, objetivos concretos. Y cuando hablo de objetivos, lo primero que tenemos que determinar es el horizonte de inversión, que lo que nos va, digamos, en el siguiente sentido va a traccionar el horizonte de inversión. Nos va a permitir saber, como primera medida, cuánto tiempo voy a estar de alguna manera expuesto al riesgo. Porque ustedes saben que en el momento que uno entra al mercado de capitales, ya sea en una operación de tipo scalping de 5 minutos o una operación de un año, el factor riesgo automáticamente ya está presente en nuestra inversión o en nuestra operación de trading. Básicamente, la diferencia más conceptual entre el trading y la inversión, para que les quede claro este concepto, es que en el mundo de la inversión, cuando yo compro un activo, soy dueño. Ejemplo, compro nominales de una empresa de Estados Unidos a través de un CDR, por ejemplo, del sector tecnológico, Nvidia, AMD, Microsoft, Meta, Apple, lo que sea, soy dueño de esos nominales. Vale decir que a nivel contable, cuando uno habla de que es dueño, quiere decir que son instrumentos patrimoniales, es decir, pasan a ser parte de nuestros activos. Esa es la primera diferencia. Cuando yo compro en una plataforma de trading a través de un broker un CFD, en realidad no soy dueño del subyacente porque yo puedo, por ejemplo, comprar una acción de AMD, pero no soy dueño de nominales o de proporcional de nominales de AMD. Soy dueño del contrato, por eso se llama CFD, contrato por diferencia, contract for difference, que es lo que me permite acceder al mercado. Eso ténganlo bien claro para que no haya confusión. Y la segunda pata que me separa el mundo de la inversión del mundo del trading es que yo en el mundo, en las operaciones de trading, generalmente, para no decir siempre, trabajo de forma apalancado. Es decir, yo me puedo transformar el capital, es decir, el margen con el que empiezo a una operación, lo puedo transformar en un monto mayor. Los que ya son alumnos, esto seguramente lo están entendiendo, y los que no, no hace falta ir 5 años a la facultad para entender que el apalancamiento me permite generar una orden más grande que la que en realidad yo estoy realmente invirtiendo, o dicho de otra manera, apalanca el precio, es decir, ya sea que suba o que baje, lo que hace es multiplicar el precio por unidades mayores. Esas son las dos diferencias. Y después hay una tercera diferencia, que esta también es bastante importante, que es el tiempo. Yo en el mercado de capitales no puedo comprar una acción y venderla, o sea, no puedo, estoy hablando incorrectamente, no debo, porque perdería plata, si compro una acción y la vendo a los 10 minutos. Sería muy difícil generar una rentabilidad en 10 minutos dentro de la misma rueda de negociación, porque ustedes saben que en el mercado de capitales, a través de un broker regulado por la Comisión Nacional de Valores y la Ley de Mercado de Capitales 26.831, eh, no me daría el tiempo para generar una rentabilidad y aparte tengo que pagar comisiones. Y ahí está
la cuarta diferencia con respecto a el trading con las inversiones, que en el caso del trading generalmente se opera a través de plataformas que están reguladas fuera del país. Por eso hay que tener siempre cuidado cuando uno elige el broker para comenzar a hacer trading, porque este broker claramente hay tantos y de diferentes países y con diferentes regulaciones, generalmente, y esto en el 99% de los casos, están asentados fiscalmente en paraísos fiscales, como las Islas Seychelles, Panamá, bueno, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que el broker sea malo, ¿ok? Pero no es un lugar donde yo voy a dejar dinero en cantidades importantes, sino que más bien es una plataforma que me permite entrar al mercado, generar una renta en un determinado tiempo y luego retirarme. En cambio, los brokers donde nosotros somos dueños, donde hacemos inversiones, compramos títulos públicos, privados, acciones, CDR, ETF, suscribimos fondos comunes de inversión, fideicomisos, cauciones, etcétera. En este caso, sí tenemos la transparencia del mercado de capitales y el amparo, por decirlo así, de que todo lo que uno hace en el mercado de capitales está garantizado. Y esto está todo hecho, digamos, en función de la columna vertebral de una ley. Esas son las 4 diferencias entre el trading y el mercado de capitales, es decir, las inversiones. Si les queda alguna duda, me la van ahí anotando en el chat. Bien, vamos entonces a comenzar con, dentro de las buenas prácticas, con lo que son los mitos. El primer mito, que yo esto lo escucho, no lo escucho, lo veo mucho en lo que es la difusión a través de redes, a través de los canales de YouTube, a través de estos por ahí influencers, por llamarlos de alguna manera, que son, bueno, como decía la abuelita, son malas influencias. ¿Por qué? Porque generan una expectativa, sobre todo en aquel que no sabe, que no conoce, pero que ya tiene un cierto interés, es decir, hay ahí una curiosidad por aprender, por saber qué es esto del trading, cómo funciona, y bueno, se los venden en realidad, como yo siempre los digo, les venden una expectativa, no les venden una realidad, les venden una verdad que en realidad es una mentira. ¿Por qué? Porque el trading no es un camino lineal hacia transformar a una persona pobre en una persona rica. O, dicho de otra manera, no es que en el corto plazo, haciendo trading, me voy a hacer millonario. Como todo trabajo, y esto me lo digo también un millón de veces, perdón que sea reiterativo, pero requiere de un camino, un tiempo, una estrategia, objetivos claros, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí un poco para desmistificar esta cuestión de hago trading, me hago millonario o invierto en el mercado de capitales y a los 3, 4, 5 días abro la plataforma o estoy todos los días haciendo el seguimiento y digo, che, ¿qué pasa que no gané 10, 15, 20% de rentabilidad en dólares? Y porque no es tan simple. Ya vamos a ver en uno de los puntos más adelante uno de los factores que es la diversificación y otro factor súper importante que es el riesgo. Entonces, la verdadera riqueza se construye, como les digo acá, de forma gradual a través de la capitalización compuesta. ¿Qué es la capitalización compuesta? Es la reinversión constante de la renta que me va generando la misma inversión. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Compro un bono soberano, un GD35, que es un bono que está nominado en dólares y en pesos, lo pongo, digamos, lo compro, lo incluyo en mi cartera, ahora el 9 de julio cobro cupón, porque corta cupón, paga el 5%, es decir, el 2,5% en forma semestral, listo. Yo ya sé que ese 2,5% en dólares lo tengo asegurado. Cuanto más cerca compro el bono a la fecha de vencimiento, puedo correr el riesgo de tener ahí una diferencia de precio porque el bono puede bajar o puede subir. Eso depende básicamente de oferta y demanda. En definitiva, uno puede generar altos rendimientos en el trading y en el mercado de capitales. En el trading la ventaja es que me puedo apalancar
pero claramente puedo ganar más, pero también puedo perder más. Eso siempre ténganlo en cuenta. Por ende, no es hacer botella, sino que requiere de primero capacitarse, estudiar, aprender, entender, practicar y finalmente en algún momento podrán hacer su propio, en este caso, gestión de riesgo adaptada claramente al perfil de cada uno de ustedes y operar como verdaderos traders, pero requiere tiempo. El famoso golpe de suerte, es decir, metí una operación y me transformé en el tío rico, eso desde ya les digo, chicos, que es una utopía. Matemáticamente es posible, no es que es imposible, la palabra imposible, la palabra seguro, la palabra siempre. Cuando hablamos de mercados son palabras que no hay que utilizar porque es muy simple, chicos. El mercado de capitales a nivel global está formado por seres humanos, claramente. Por ende, estos seres humanos tienen detrás cada uno una percepción del activo que están operando y uno puede estar comprando simultáneamente mientras otro puede estar vendiendo y otro inversor puede estar afuera. El segundo mito, se necesita un gran capital para comenzar. Bien, a ver, desglosemos. En el mercado de capitales, hoy en Argentina, 25 de junio del 2025, desde 1.000 pesos, abriendo una cuenta comitente en cualquier broker regulado, siempre hago hincapié en esto, regulado en la Comisión Nacional de Valores, puedo comenzar a invertir con un capital mínimo, 1.000 pesos. Obviamente, si quiero comprar una acción de YPF, con 1.000 pesos no voy a hacer nada y no se pueden comprar en forma proporcional. No puedo comprar 1.000 pesos de YPF. En el trading hace falta un capital por lo menos de $100, como siempre les digo, para que en realidad la gestión de riesgo sea coherente. Lo cual no quiere decir que no pueda ingresar con montos mucho menores y hacer operaciones de trading con una renta y un riesgo-beneficio acorde a mi perfil de riesgo y al tiempo en el cual voy a dejar corriendo la operación. Entonces, la clave no es, como les digo acá, no es la cantidad de dinero con la que ustedes comienzan. La clave básicamente es tener expectativas realistas y trabajar o hacer el seguimiento, en el caso de que sea una inversión, en función claramente del objetivo. Si mi objetivo es, por ejemplo, para mi retiro, para mi jubilación, y no tiene mucho sentido todos los días estar prendido de el cierre y la apertura del mercado, porque en realidad mi horizonte de inversión es de larguísimo plazo. Si tengo un capital que quiero generar una renta en un horizonte mucho más corto, en ese caso tengo dos opciones. Si más o menos tengo nociones del mercado de capitales, podré ir haciendo las modificaciones correspondientes y si no tengo nociones, contrato un asesor financiero que justamente somos los profesionales que estamos para hacer el seguimiento y hacer el trabajo para que el inversor gane plata. El siguiente mito, esto de tengo que estar frente a la pantalla para tener éxito. Bueno, a ver, esto va a depender claramente de la temporalidad en la cual ustedes operan. Si yo estoy haciendo un scalping, por ejemplo, que son operaciones de muy corto plazo, minutos o segundos, esto puede requerir claramente mucho más atención de parte de ustedes porque eventualmente puedo necesitar hacer un cierre parcial, correr, mover el stop loss, en el caso, moverlo hacia arriba a punto de break-even, en el caso de que así lo permita la operación, etcétera, etcétera. O sea, son muchas digamos, los factores que pueden influir en el scalping. Si voy de largo plazo, en el caso del trading, el swing trading, que son operaciones que pueden durar semanas, incluso meses, no exige un monitoreo constante y además acuérdese siempre de esto. Una vez que yo entro al mercado, ya la operación no se puede modificar, ya está hecha. Puedo cerrarla, puedo aumentar o puedo correr el stop loss hacia arriba en el caso de ya
tener una ganancia, pero no puedo modificar ni tampoco sirve hacer el análisis técnico luego de que entre al mercado. El análisis se hace siempre antes. Y hay una cuestión acá, es un vicio es un vicio común, sobre todo en el trader novato, que es el exceso de monitoreo. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente esto puede generar estrés. El estrés puede derivar cuestiones emocionales que me lleven a tomar, en definitiva, malas decisiones. Recuerden siempre que las decisiones nunca tienen que ser emocionales. Nunca comprar por miedo, perdón, nunca vender por miedo, nunca comprar por FOMO. Es decir, comprar con criterio, con fundamentos, analizando, en el caso de trading, con análisis técnico, en el caso de inversión, con análisis fundamental, qué es lo que estoy comprando y por qué lo estoy comprando y básicamente dos cosas más. Primero, cuál es la rentabilidad que yo espero, eso contrastado con la rentabilidad que me puede dar el instrumento y finalmente ver si el nivel de riesgo de esa operación se adapta o se ajusta a mi perfil como inversor trader. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. Bueno, seguimos entonces. Siguiente mito. ¿Necesitamos o necesito ser un experto en matemáticas o un economista para invertir? En realidad, a ver, se requieren conceptos básicos, sentido común, ganas de aprender. Esto es fundamental, que ustedes aprendan. Los que son clientes míos en el servicio de asesoría ya me conocen, saben que yo siempre les explico qué estamos comprando, por qué, cuál es el objetivo, es decir, entender lo que uno está haciendo. ¿Se entiende? No hace falta para esto tener eh, conocimientos matemáticos, económicos o ir a la facultad 5 años. Básicamente depende de entender lo que uno busca y adaptarse a la situación. Es decir, si yo no sé nada del mercado, pero me dijeron que operar opciones o futuros financieros está bueno porque puedo hacer la diferencia, claramente voy a perder plata si me pongo a operarlo sin un conocimiento realmente profundo de lo que estoy haciendo, porque son instrumentos financieros de alto riesgo. De hecho, las opciones y los futuros en el mercado de capitales, que ustedes los pueden operar en cualquier broker importante, como por ejemplo Balance, uno puede operar futuros o puede operar opciones, son considerados o llamados derivados. ¿Por qué? Porque en realidad siempre dependen del movimiento de un activo subyacente y sirven para tomar cobertura, para especular, para hacer arbitraje. En definitiva, hay varias alternativas y están muy buenas, pero hay que saber hacerlo. En lo que para cerrar este mito, en definitiva, si van a dedicarse al trading, obviamente tienen que capacitarse, no hay otra alternativa. El trading no es difícil, de hecho, como yo siempre les digo a mis alumnos, el análisis técnico es fácil, chicos. La parte difícil es la gestión de riesgo y la parte psicológica. Y compararse, por ejemplo, con otros traders. Ah, pero mira, este trader lo que dice que ganó y yo recién estoy en la cuenta demo. Problema del otro trader, señores y señoras, traders e inversores. Ustedes tienen que compararse con ustedes mismos, tienen que proyectarse, es decir, dónde se ven de acá a X tiempo, enfocarse en el objetivo y darle para adelante. No hay mucha ciencia. Por supuesto, con capacidad, fundamento y práctica. Si no, lo que van a hacer es timbas, como yo siempre digo. El siguiente mito habla de la predicción de los movimientos del mercado. Esto de, che, yo puedo predecir los movimientos del mercado. En realidad no es así. Lo que nosotros, los analistas técnicos, hacemos es gestionar probabilidades y riesgos. Obviamente, traemos los datos del pasado a través de la estadística. La estadística
es la herramienta que nutre la probabilidad y con la probabilidad de ocurrencia yo tengo un porcentaje de éxito y un porcentaje de pérdida. Si ustedes se manejan dentro de una estructura de trabajo, es decir, tienen una estrategia, la ponen en funcionamiento y la cumplen a rajatabla, la probabilidad a la larga va a estar del lado de ustedes, no la corta, a la larga. Es decir, nunca busquen esa operación ganadora disruptiva. Todas las operaciones tienen el mismo valor. El trabajo del albañil, como siempre les explico. El albañil cuando pone el ladrillito, pega otro ladrillito y otro ladrillito y otro y otro y otro y otro. Son todos iguales para él, que termina construyendo una pared que dura muchos años. El trader tiene que ser igual. Cada operación tiene que tener el mismo valor que la anterior y la que sigue. Mayor probabilidad o menor probabilidad puede haber, e incluso nosotros como traders, en muchos casos, se los digo por experiencia, por ahí vemos mayor probabilidad en una que en otra, pero siempre estamos dentro del mismo parámetro. Si nosotros rompemos nuestra propia estrategia, es decir, no operamos con fundamento, operamos siguiendo el precio, que es un error muy común, o vendemos por miedo a perder más de lo que ya estoy perdiendo, por miedo a perder lo que estoy ganando. Bueno, claramente que en ese caso los resultados van a ser negativos. Diversificar, siguiente mito, diversificar es para cobardes. Concéntrate en activos ganadores. Bueno, a ver, esto es otro mito. ¿Por qué? Porque no existen activos ganadores. Lo que hoy te puede dar ganancia, mañana te puede dar pérdida y viceversa. En realidad, cuando ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué activo opero? Yo opero lo que me da una posibilidad de entrada. No tengo, por supuesto, tengo preferencia, sí, por una cuestión de comisión, por una cuestión de spread, por una cuestión de horario, tengo preferencia en determinados activos. A mí me gustan mucho los índices de Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500, el Standard Poor's, el índice Nasdaq, es decir, el IWM, que es el Russell 2000, son los índices que yo habitualmente opero. También opero tanto en inversión como en CFD, opero, por ejemplo, el ETF del EWZ, que es el índice brasilero. Vuelvo a repetir, es una cuestión particular y cada uno de ustedes deberá elegir, tanto para su cartera como para trading, los instrumentos que se adapten, que se ajusten y que tengan el potencial previo análisis de ir al lugar que ustedes buscan. Porque no digo de crecimiento, porque en el caso de trading, la ventaja que tengo fundamental es que yo puedo, cuando los mercados están en caída, cuando los mercados están en tendencias bajistas, puedo ganar plata exactamente igual, porque puedo vender, es decir, puedo entrar en un short cuando un activo está bajando y generar una renta. En el mercado de capitales también, por eso no lo puse como diferencia, pero, número uno, tengo muchísimas menos opciones. Número dos, tendría que entrar en derivados para poder shortear, es decir, tomar cobertura ante la caída eventual del precio de un activo o comprar ETF inversos que no hay tampoco, no es que sobran los ETF inversos. En Argentina tenemos, por ejemplo, el SH, que es un ETF que lo pueden operar en balance, que es un ETF inverso. Cuando el Standard Poor's cae, yo operando ese ETF no tendría necesidad de vender el CDR del ETF del Standard Poor's, del S&P 500, porque el otro me da cobertura. Uno baja y el otro me va a generar rendimiento cuando baja. Por lo tanto, con lo que pierdo de uno, lo recupero con el otro. Mercado de capitales. En el trading no me interesa si sube o si baja, porque tanto puedo comprar como puedo vender. Y esa es una gran ventaja. Este material, los que son alumnos, yo después me lo piden y se los comparto sin problema para que les quede. De todos modos, esta clase, esta máster, estamos grabando y la vamos después a subir al canal de YouTube, por si se tienen que retirar antes y no pueden llegar al final. Así después, en todo caso, la vuelven a ver y si quieren anotar, pueden hacer lo que
les haga falta. Bien, sigamos. Este mito que habla de comprar barato y vender caro. Bueno, no, yo siempre compro barato y vendo caro, listo, soluciono todos los problemas. Bueno, a ver, ¿qué les dije hace un ratito? En el mercado de capitales nada es absoluto y no es tanto como blanco o negro. Hay muchos grises. ¿Por qué? Porque un error común que cometen los inversores es comprar por precio. Mira qué buen precio que tiene este papel porque mira todo lo que subió. Error. Porque puede haber subido todo esto que vos estás viendo que subió y estar en un punto donde el mercado empieza a percibir que el precio está caro y empieza a vender. O empieza el inversor que ya hace mucho que tiene ese papel, puede empezar a tomar ganancia y en ese caso empezar a perder plata. Entonces, hay que tener cuidado con esto de compro barato, vendo caro. Porque por otro lado, no siempre lo que está barato es una oportunidad de compra, porque hay que entender que por algo el precio de un activo cayó. Yo le voy a dar un ejemplo. En el año 2020, Mercado Libre era una perdedora consuetudinaria. Perdía, bajaba. Yo compré. Durante 2 o 3 años compraba. Obviamente, esto en conversación con colegas decíamos, no, pero Mercado Libre, pero ¿por qué compras Mercado Libre? Bueno, porque a mí Mercado Libre me gusta. No compraba por barato, compraba por lo fundamental que tenía la empresa detrás, entendiendo, y estamos hablando de hace 2, 3, 4 años atrás, que tenía un futuro brillante Mercado Libre. Y así fue. El precio de Mercado Libre en los últimos 3, 4 años ha subido en el orden del 300%. ¿Esto quiere decir que todo lo que baja lo tengo que comprar? No, señor, porque en otro orden en otro sector, en el año 2023, nace una empresa que se llama Jumia. Se puso de moda todo el mundo a comprar Jumia, como Circle ahora, que como subió 600% en un mes, me imagino la cantidad de gente que está comprando hoy. Bueno, yo no digo que no pueda subir otro 600%, pero ya es tarde para comprarla. De última, observarla atentamente, empezar de a poquito a comprar algo como para ver cómo tracciona, esperar el balance, a ver cómo le va, ver cuál es su máximo, es decir, cuál es el testeo que hace el mercado. Bueno, con Jumia pasó más o menos lo mismo. Llegó a valer en el orden de $140 el papel, todo el mundo comprado en Jumia, y yo esto incluso hice un reel en su momento, lo gritaba a voces: no compren Jumia porque es basura, es un papel considerado basura y es manipulado, está manipulado 100%. Bueno, hoy vale $4, o sea, 1000% abajo de su máximo. Y aquel que compró o ya vendió con pérdida o tiene ahí metido de perno las acciones de Jumia o los siglos de los siglos, porque no tiene fundamentos ese papel para que en algún momento recupere aquel que compró en máximos. En otro orden de cosas, y volviendo o viniendo al mercado local, los que compraron acciones en diciembre, porque bueno, empezaron a invertir en diciembre y buscaban una rentabilidad de corto plazo, es decir, lo que venía pasando, que todos los meses el equity argentino rendía un 15, un 20, un 30%. Bueno, los que compraron acciones en diciembre hoy se clavaron, porque hace prácticamente 6 meses que hay papeles que siguen estando en rojo y no recuperan. ¿Qué hacemos? Porque esta es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos si compramos caro, por ejemplo, un papel como Transportadora de Gas del Norte, Aluar, Ternium? Voy diciendo de memoria las que me acuerdo que son perdedoras, no tanto Transportadora de Gas del Norte, sí Ternium, sí Aluar, Agrometal, que no recuperan. Bueno, no hay que hacer nada. Hay que esperar, tener paciencia, entender que las acciones en general, no solamente las del panel argentino, o sea, lo que es el mercado local, las acciones en general son instrumentos de largo plazo, chicos. No son para comprarlas hoy,
las tengo 20 días y ya voy y me compro un 0 kilómetro con la ganancia. No funciona así. Aquel que tiene ese objetivo está en el lugar equivocado. Tiene que o hacer trading con conocimiento para generar una rentabilidad mayor, o ir al casino, tirar la moneda y va a tener más o menos el mismo resultado. Es decir, va a perder plata. ¿Por qué? Y porque no es tan simple como porque rindió, caso Galicia, 600% 2023, 2022, en el 2024 va a rendir lo mismo. De hecho, Galicia en el 2024 no le fue mal, no es que perdió, pero rindió, no sé si llega al 30% anual. No sé si me van entendiendo. Es decir, cada contexto tiene que ser estudiado, cada momento es único, porque también el mercado se mueve por ciclos. Hay que entender que cuando estamos dentro de un ciclo bajista o correctivo, o porque no es lo mismo bajista o correctivo. Bajista es cuando la tendencia de largo plazo de un activo cambia y lo que estaba subiendo empieza a bajar y lo mantiene durante semanas e incluso meses. Y correctivo es lo que puede pasar hoy, como con los índices, los principales índices de Estados Unidos, que un poco con estas buenas noticias últimas, el final de la guerra, Donald Trump, que por ahora estamos dentro del periodo de tregua de los 90 días con el tema de los aranceles, y un poco eso va a coincidir para mí cuando se termine la tregua, con China sobre todo, va a coincidir con la corrección de los índices, que no tienen tampoco el mejor año, ¿no? Porque, por ejemplo, el Dow Jones, que está compuesto por las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos, es decir, del mundo, eh, lo que va del año está perdedor. Es decir, no ha generado en estos 6 meses del 2025 una rentabilidad en la cartera. Entonces salgo corriendo a vender el ETF, y no, tenés que dejarlo a largo plazo y esperar el recupero que va a tener, y además con la diversificación de la cartera no deberías tener mayor problema. Yo de hecho lo tengo, creo incluso que está con una ganancia mínima, porque yo lo tenía de antes y como vino bajando, se comió gran parte de la ganancia, pero es parte de un montón de otros instrumentos que uno tiene. Y ahí vamos a entrar ahora, en un minuto, vamos a ver cuando hablemos de la inversión, vamos a hablar de un concepto que es clave, que es la diversificación. Acá, bueno, hablamos de la diferencia, un poco lo que les comentaba al principio, dentro del trading, el objetivo, que está más enfocado a obtener ganancias rápidas, tomando o aprovechando las fluctuaciones de precios, porque el trader, esto ustedes ya lo saben, el trader en realidad, ¿saben lo que es el trader, chicos? Un trader profesional, ¿saben lo que hace? Es un oportunista. El trader, a contrario de lo que se cree, no está comprando cuando el mercado está subiendo y vendiendo cuando el mercado está bajando. No necesariamente. El trader lo que hace es estar así, esperando, con todo el análisis ya hecho. No es que tiene que empezar cada vez que entra un gráfico, se tiene que poner a analizarlo, sino que ya tiene todos sus gráficos de preferencia, sus activos de preferencia, y espera. Cuando se da el momento, según su criterio y su análisis, entra. Es un momento que justamente el momento de entrada es una de las cosas más importantes para ser rentable en el trading. Una, les dije, ¿no? Dentro de las 20 o 30 factores que uno tiene que tener en cuenta. El momento es clave de entrada y el momento de salida, porque muchas veces, y esto les habrá pasado a los que ya están haciendo trading en cuenta real o demo, no importa, les habrá pasado que una operación ganadora se transforma en perdedora porque no cerré a tiempo la operación abierta. Esto les habrá pasado. Ustedes recuerden que una compra se cierra con una venta y una venta se cierra con una compra en el trading. Entonces, nada, hay que estar siempre, tener en cuenta ese factor. En el caso de trading, el enfoque que usamos obviamente es el análisis técnico,
el riesgo es mayor y requiere claramente de mayor dedicación que la inversión, porque al ser más acotado el time frame, es decir, el plazo en el que, de tiempo en el que yo estoy expuesto en el mercado, tengo que hacer un seguimiento que es un poco más, digamos, en este caso, intensivo que en el caso de la inversión. En el caso de la inversión, el objetivo es de largo plazo. Podemos tener un objetivo que sea patrimonial, es decir, construir patrimonio y riqueza a lo largo de los años, décadas, y esto aquel que invierte hace mucho me puede dar la razón, y aquel que recién empieza a invertir tiene que entender el concepto de la inversión, que es de largo plazo. ¿Se puede invertir a un año el dinero porque de pronto, no sé, cobré una herencia, vendí una propiedad, lo que sea, y me hice de un dinero, pero no sé, de pronto el año que viene, con ese mismo dinero quiero comprar una casa, no sé, el objetivo que ustedes quieran, sí, puedo invertir perfectamente en el mercado de capitales, pero entender que si ustedes tuvieran la posibilidad de invertir, sobre todo aquel que es joven, arrancar de la inversión, hoy ya a los 16 años, la normativa vigente permite que una persona de 16 años todavía no emancipado, con la tutoría de su padre o madre, puede comenzar a invertir. Ya puede tener una cuenta comitente y empezar a invertir en el mercado de capitales. Entonces, teniendo esa posibilidad, donde desde 1.000 pesos puedo empezar a invertir, cuando ustedes pasan 10, 20, 30 años, es increíble cómo ese dinero va generando más dinero. Pero vean y noten que el horizonte es de largo plazo. El enfoque del análisis, en este caso, hablamos de la inversión, es análisis fundamental. Tenemos que estudiar la salud financiera de la empresa, cuál es el modelo de negocio, cuál es la perspectiva a futuro, cuáles son, en este caso, los escenarios macroeconómicos que puedan afectar a esta empresa, porque la empresa puede ser excelente, pero en el caso de que le suban los aranceles, por ejemplo, modifiquen cuestiones impositivas o fiscales, impuestos básicamente, todo esto puede afectar gravemente. Aumento o baja de tasas, sobre todo el aumento, perjudica mucho a las empresas porque las empresas generalmente están endeudadas y no están endeudadas porque está mal. El endeudamiento hoy es normal en el mercado de capitales y en las economías de los países. Es decir, ¿cómo se financia un país? A través de la deuda. ¿Con qué? Con la emisión de títulos públicos, los famosos bonos. ¿Cómo se financia una empresa? A través de deuda, a través de emisión de deuda privada, que se llama obligaciones negociables o, hablando correctamente, bonos corporativos. ¿Se entiende? Es decir, la deuda es normal en el mundo de las finanzas y que una empresa esté endeudada no es malo. Lo que tenemos que entender, ahora lo vamos a ver en algunos ratios que vamos a observar, es que la deuda no sea mayor al patrimonio. Claramente que si la empresa no tiene con qué solventar una deuda de largo plazo, y bueno, eso es un problema. Hay empresas que se endeudan demasiado en pos de llegar a un objetivo y hay que tener cuidado con invertir en esas empresas porque el riesgo es mayor. Hablando de riesgo, en el caso de la inversión, el riesgo es menor comparando con el trading, siempre que diversifiquen correctamente, ¿eh? Y en el caso de la dedicación requiere mucho menos tiempo solo con hacer revisiones periódicas o tener digamos, una dinámica detrás, como es el caso de los que tienen la membresía de inversiones con nosotros. Hablando del análisis fundamental, y estos son buenas prácticas específicas para el inversor, el análisis fundamental es increíble cómo me potencia la elección de los instrumentos que voy a incluir en la cartera. Fundamentalmente estudiando la salud financiera de la empresa. Para eso simplemente basta con esperar los reportes
de los balances que presentan estas empresas. Recuerden que las empresas que cotizan en bolsa tienen 4 balances por año, 3 balances trimestrales y un balance de corte que se llama, que es el balance cuando cierra el ejercicio. Puede ser de marzo a marzo, de febrero a febrero, de abril a abril, no necesariamente es en diciembre. Y ahí la empresa tiene obligación de mostrarle, esto tiene que ser absolutamente transparente, esta información, al inversor, básicamente cómo le está yendo. Es decir, cuáles son, con estos indicadores que tenemos acá, como digo yo, comprar un negocio, no una acción, con estos indicadores claves, como pueden ser el price earning, el, ¿cómo se llama? El price to book, que es el que me determina la relación entre el precio y el valor contable, en este caso las deudas y la rentabilidad y el capital que tiene la empresa, el debt equity, el FCF es el free cash flow, que es simplemente cuál es el dinero que tiene en caja la empresa, cuál es el dinero que tiene de manera inmediata ante cualquier problema. El free cash flow es fundamental. El ROE, que es el return to equity, que es me muestra la rentabilidad con una proyección, y después los ingresos que tiene y los beneficios que tiene por acción una empresa. Todos estos datos no hace falta ser un economista. En investing.com uno se va abajo de todo y en el desglose le da todos estos datos. Con cualquier inteligencia artificial, uno puede, con un mínimo de conocimiento y de sentido común, hacer su propia valoración de una empresa o de un papel, en este caso, y saber si estoy en una oportunidad de compra o no es una oportunidad de compra. Por eso, cada vez son más las herramientas que están a la mano del inversor, sobre todo aquel que tiene la capacidad de un poco de ser de autogestión, de decir, che, bueno, a ver, hay herramientas hoy a patadas para hacer análisis, y la inteligencia artificial, si bien reemplaza al ser humano, y eso está bueno que no lo reemplace en este caso, pero sí me sirve como una herramienta de complemento, sobre todo por la agilidad, porque antes era la búsqueda en Google, comparar, muchas veces no sabíamos si esos datos eran fidedignos, eran reales. Bueno, no es que ChatGPT o BART o DeepSeek o lo que sea son la verdad revelada. Siempre es mejor hacer un contraste entre la información que me aporta con otra plataforma de inteligencia artificial, porque los datos pueden estar desactualizados, pero no son tendenciosos, no están manipulados. Por eso se llama inteligencia artificial, porque lo que hace es buscar la información de la mejor manera, y obviamente que el secreto, para el caso de las inversiones, de la herramienta de inteligencia artificial es saber pedirle bien la información. Es decir, cuanto más concreto, más conciso y más preciso soy para pedirle la información, en este caso a un BART o a un ChatGPT, mejor o más certera va a ser la respuesta que voy a recibir. Warren Buffett, el famosísimo inversor que cumplió 94, 95 años hace poquito, 60 años invirtiendo en el mercado de capitales, es considerado uno de los inversores más importantes de la historia, no solamente por lo que él creó, que es esta empresa famosa Berkshire, que es un fondo compuesto por acciones de otras empresas, incluida su propia empresa que cotiza en bolsa hace muchos años, sino que el tipo además es un pionero en el mundo de lo fundamental para operar en el mercado. Y él siempre dice, no tenés que comprar una acción, tenés que comprar una empresa. Es decir, si vos estudiás la empresa con todos estos ratios que les acabo de mostrar anteriormente, estudiás el balance, conocés el sector, eso es muy importante, conocer el sector, ver la competencia, es decir, si la empresa está buena, pero ¿contra quién compite?
Esto en la tecnología se da mucho. O sea, hay empresas que tienen una gran proyección, pero hay empresas que son tan grandes como por ejemplo Nvidia, que es muy difícil destronarla. No digo que está mal, digo que está muy bien la competencia. Cuando aparece DeepSeek, ¿se acuerdan? Nvidia cayó 16% en un día porque parecía que se venía el mundo abajo. No se vino ningún mundo abajo, Nvidia sigue existiendo, va a seguir existiendo, tiene hoy una capitalización bursátil la más grande de todas, es una de las empresas más grandes del mundo, es la que más pondera el índice tecnológico, el Nasdaq, en definitiva estudiar la empresa, ver qué proyección tiene, ver qué capacidad tiene, ver qué debe, a quién le debe, quién es la competencia, cuánto gana, cuánto debe de corto y cuánto debe de largo plazo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el contexto? Ejemplo, ¿cómo le afectan los aranceles hoy a, a los diferentes sectores de las empresas más importantes de la Bolsa de Estados Unidos, del New York Stock Exchange, el NYSE? ¿Cómo le afectan los aranceles de lo que confluye con el mercado asiático, con China, que hoy es uno de los mercados más grandes del mundo después de Estados Unidos? ¿Cómo afecta la producción interna? Por ejemplo, el sector industrial automotriz de Estados Unidos con respecto a estas imposiciones que pone Donald Trump. Fíjense que Apple, que venía muy bien hasta finales del 2024, frena su avance cuando Donald Trump comienza con el tema de los aranceles, porque, por ejemplo, Apple fue muy golpeada por China, porque no sé si ustedes saben que Apple la mayor producción la hace en China. De hecho, tercerizan estas grandes empresas la producción para lograr los, de alguna manera, los objetivos de lo que son las ventas anuales que tienen. No fabrican todo ellos, sino que tercerizan. Bueno, todos estos aumentos de costos, cambios en las cuestiones, digamos, de a los aranceles que le cobran tanto para entrar como salir, bueno, golpearon duro a Apple y las acciones de Apple están ahí frenadas. Ah, entonces las acciones de Apple no sirven más. No, señor, Apple sigue siendo una gran empresa y de hecho es una buena oportunidad comprar un papel que está frenado y que en algún momento puede destrabarse su producción y volver a competir como lo hacía anteriormente, sobre todo en precio, en los mercados más importantes como el mercado norteamericano y el mercado asiático. El poder de la diversificación. Bueno, a ver, me ha tocado, créanme, me ha tocado carteras, estas carteras que digo yo, heredadas, armadas ya sea por el cliente o por un mal asesoramiento, donde tiene un monto grande de dinero con pocos instrumentos de un solo sector. Por ejemplo, me compro AMD, Microsoft, Meta y listo, ya está. Todo lo meto ahí. ¿Cuál es el riesgo que tiene eso? Si le llega a ir bien al sector tecnológico y específicamente a estas tres empresas, todo va sobre ruedas y gano un montón de plata. Lo que pasa es que la probabilidad de que eso ocurra a lo largo del tiempo es muy baja, porque, como les decía anteriormente, el mercado se mueve por ciclos. Entonces, mientras esté dentro del ciclo alcista, es decir, del auge del movimiento de precio de estos papeles, todo va a estar hermoso y voy a ganar un montón de plata. Si no tengo la capacidad para entender que los precios están llegando a un punto máximo, el famoso ATH, All Time High, significa el precio máximo histórico que hace un activo, caso Bitcoin, $110.000 hace 3, 4 meses, que no llegó nunca más a ese precio. Tengo que estar atento a qué? A tomar ganancia en forma parcial o vender los nominales que tengo en forma total y pasarme a otra cosa. Si me duermo, lo más probable es que todo lo que gané durante todo ese periodo de tiempo lo pierda en el siguiente ciclo, que puede ser un ciclo correctivo o bajista. Entonces, al momento de armar una cartera de inversión, sea la temporalidad que sea,
y cuando hay menor temporalidad, más todavía, tengo que tener tengo que poner especial atención en los sectores, es decir, un poco de tecnología, un poco financiero, no olvidarse nunca del sector industrial, el sector tecnológico, claro, es un sector que me puede dar grandes rendimientos entendiendo el nivel de riesgo que tiene. La tecnología es el sector más volátil de todos los sectores del mundo de las finanzas. Tienen los beta, el beta es un ratio que mide la volatilidad de un papel. Lo que hace es compararlo con las otras empresas del mismo sector y a su vez con los otros sectores. ¿Qué compara? Cómo se mueve el precio en el corto plazo. Es decir, una empresa, le voy a dar un ejemplo para que me entiendan qué es el beta. Una empresa que se mueve mucho en un día, caso Nvidia, que baja Tesla, que bajó 14% y después subió 10% hace 2 o 3 días cuando Elon Musk anunció los primeros taxis no tripulados en Estados Unidos. No sé si lo escucharon, si lo vieron. Subió 10% Tesla en un día. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque son empresas muy volátiles y el beta es alto. Cuanto más bajo es el beta de una empresa, quiere decir que es menos volátil, menos riesgoso y menos probable de perder plata en el corto plazo. Me compré una acción muy volátil y bajó tremendamente, me tengo que comer el trago amargo y esperar que en algún momento recupere. Y si tengo suerte, porque ahí si ustedes lo hicieron sin conocimiento, va a depender de la suerte, cosa que yo no, la verdad que me parece muy mal sustentar una inversión en la suerte, porque la suerte no existe. Si tengo suerte, recuperaré el dinero perdido y si me asusto, perderé plata a más no poder. Entonces, la diversificación lo que hace es reducir el riesgo. ¿Se entiende? Tiene que existir siempre la renta fija dentro de una cartera, porque la renta fija es lo que me da cobertura ante la renta variable. Las acciones no dejan de caer en Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo a perder plata? No, porque si la cartera está bien armada, no voy a perder plata. Puedo no ganar a nivel global, pero la cartera se sustenta porque los instrumentos que yo sé ya sean capitalizables, como el caso de una LECAP o un BONCAP, es decir, que yo ya sé cuánto voy a ganar, porque conozco el precio de entrada y conozco el precio de vencimiento, es decir, el precio de salida en función de la duration del instrumento. La duration es la fecha de vencimiento, chicos, es decir, cuándo vence el instrumento y amortiza, es decir, me devuelven el capital. Entonces, diversificar es fundamental. Después tenemos los ETF y los fondos comunes, que son herramientas súper eficientes hoy dentro de la diversificación y que le dan o nos permiten no tener que estar analizando empresa por empresa, sino que puedo analizar, vamos a poner un ejemplo concreto, si la guerra continuaba. De hecho, esto se vio bastante el impacto en los ETF del sector energético, el XLI, que es el ETF que se opera en Argentina, que está compuesto por empresas del sector energético. Caso Chevron, Shell, ExxonMobil, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Estos instrumentos me permiten operar directamente un sector sin necesidad de hacer el análisis sobre una acción en específico. Pero si el sector le llega a ir mal, esa es la contra que tiene un ETF, bueno, claramente el ETF da pérdida. El ETF hoy que está más atrasado son el XLRE, que es el ETF que está compuesto por el real estate. Bueno, menos mal que no es solamente Argentina el que está atrasado el sector inmobiliario, ¿no? El mundo y por diversas cuestiones, en este caso Estados Unidos, el sector inmobiliario está bastante atrasado. Por lo tanto, no es que tenemos que salir corriendo a comprarlo, sino que tenemos que estar atentos ahí porque eventualmente puede ser una oportunidad de inversión. Horizonte de largo plazo, bueno, recuerden esta frase, anótensela y si se la pueden tatuar en el brazo, estaría bueno. La paciencia paga, y esto en el trading es clave, la paciencia paga.
En el caso de la inversión, chicos, superar la volatilidad del mercado y entender que las inversiones requieren su tiempo. Es decir, la inversión es como un arbolito. Yo siempre cuando tengo la primera eh, entrevista con el inversor, siempre les hago digamos, este comentario que es una metáfora. Cuando yo planto un arbolito, supongamos desde la semilla brota, sale una hojita, después sale otra hojita, después tiene un pequeño tallo, empieza a crecer, a los 2 o 3 meses ya tiene 40, 50 centímetros, va a depender claramente del árbol, no todos los árboles son iguales, igual que los instrumentos en los cuales puedo invertir, hay algunos que son más rápidos, otros son más cortos, pero requieren todos de tiempo. Yo no puedo ir al mes que plante mi árbol con el hacha a buscar leña, porque no hay leña, maestro. Falta rato para que ese árbol crezca, se ponga fuerte y me genere sombra, leña, frutos, etcétera, etcétera. Los frutos los podemos tomar como los dividendos, es decir, tiempo. El tiempo es clave. Esto no es para impacientes, básicamente. Acá el impaciente, ¿saben lo que hace el impaciente? Le da en la mano el dinero al paciente. Cuando ustedes piensen esto, cuando ustedes están comprando o quieren comprar un papel, tiene que haber del otro lado alguien que quiere vender. Entonces ustedes siempre piensen esto. Si hay, al margen de la liquidez de un instrumento, que la liquidez en este caso es lo rápido que puedo vender un instrumento. Un instrumento poco líquido es un instrumento como por ejemplo las ON, que son poco líquidas, hoy sobre todo, es un instrumento que me cuesta venderlo, porque lo pongo en venta y no lo vendo, no se ejecuta la operación. ¿Por qué? Bueno, porque no hay demanda, no hay del otro lado alguien que quiera comprar. ¿Por qué? Bueno, por diferentes motivos que los venimos explicando cada uno de ellos en este webinar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada, tener la paciencia y entender que en el caso que haya comprado algo que hoy no me está sirviendo o no me está rindiendo realmente lo que en su momento era bueno, esperar a que en algún momento se presente la oportunidad para recuperar lo perdido, en el caso de que el instrumento esté en rojo, o en su defecto empezar a ganar plata. No se me vayan los de trading, que ya llegamos a las buenas prácticas de trading. Otro pilar muy importante es el interés compuesto, se lo dije hace un ratito. Esto que genera la reinversión de lo que va capitalizando la misma cartera. Una estrategia que está muy buena en el mundo de la inversión es esta que se llama DCA, que significa Dollar Cost Averaging, que es hacer una inversión en forma escalonada, estratégica, siempre con el mismo monto, siempre el mismo día y obviamente el mismo instrumento. Pueden hacer DCA con, no sé, elijan un instrumento, Mercado Libre, y todos los primeros de mes o el 10, después que cobran el sueldo, el que es empleado, invierto $100 o $50 o $10, lo que a ustedes se les ocurra. Invierto, compro siempre el mismo día. Cuando llega fin de año, hagan la prueba y después me cuentan, uno hace un balance y la probabilidad de ganar es altísima, haciendo esta estrategia que se llama DCA. Es más vieja que mi abuelita. El rebalanceo de cartera, bueno, es esto de ir haciendo un análisis en función de cuáles son las proyecciones y cuáles son los rendimientos y hacer las correcciones eventualmente que correspondan. El cómo y el cuándo es fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, entender cuándo comprar y cuándo vender. Y antes de ponerse a comprar y vender a lo loco, entender que hay cuestiones impositivas, hay comisiones, hay cuestiones fiscales de por medio que pueden afectar una inversión y lo que parecía muy rentable puede no serlo tanto así. Ahora sí, para los traders o para los traders e inversores, en este caso, el objetivo que buscamos es tener una mentalidad más de corto plazo, tener y desarrollar un plan de trading detallado, súper detallado, donde tengo que entender qué voy a operar, es decir, qué activos,
en qué time frame, es decir, en qué temporalidad, qué indicadores voy a usar, qué criterios de entrada, de salida, tengo gestión de capital, la estoy poniendo en regla, cuáles son mis reglas de detención, es decir, cuándo huyo raudamente, pero con lógica. Nunca huir por miedo, porque ahí están operando emocionalmente. La regla de oro, si no hay plan, no hay operación. Y si opero sin plan, busco la pérdida, evidentemente. Voy directo a la pérdida. Tener una gestión de riesgo, siempre gestionar y utilizar un stop loss, es decir, detener la pérdida, no dejar que la pérdida sea incontenible, porque en este caso, al ser apalancado, las pérdidas pueden ser grosas, pueden ser grandes. Entonces, siempre atento a eso. Cumplir la regla del 1%, que es esto que dice que nunca poner en riesgo más de el 1 o 2% del capital en cada operación. Entender la relación riesgo-recompensa, buscar al menos relaciones de 1 a 2, 1 a 1,5 como mínimo. Nunca la pérdida puede ser mayor que la ganancia. Si tengo un stop loss que cuando armo la operación y el target y el stop loss no me permite que sea mayor al take profit, tengo que bajar el apalancamiento o tengo que aumentar el capital o no puedo operar directamente ese activo y tengo que buscar otra cosa. No mezclar, esto también es muy importante, no mezclar el capital de trading con lo que son los fondos de emergencia o de inversión de largo plazo. Un error común, es decir, tengo este dinero, lo tengo ocioso, me pongo a hacer trading. Error. Para eso hago un money market, señor, que le da una renta fija, paga mejor que un plazo fijo, es de suscripción y rescate inmediato y no tiene riesgo porque es de renta fija. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si, por ejemplo, soy independiente, tengo un negocio, cobro y tengo un dinero que me pagó un proveedor y tengo que pagar el alquiler del local, pero me faltan 15 días para pagar el alquiler, la bicicleteo la plata y estoy en mi derecho, si es mía la plata, la invierto 15 días, mercado de capitales, sin riesgo, ¿se entiende? O sea, o un riesgo mínimo, perdón, sin riesgo es relativo, riesgo mínimo. Riesgo mínimo significa que hay muy pocas probabilidades de que algo salga mal. En el mercado de capitales no lo van a perder porque el broker se funda, desaparezca, se vaya. Eso no existe, no pasa. Pero, bueno, puede existir el riesgo de aumento de inflación, de evaluación, etcétera, sobre todo en Argentina. Análisis técnico y herramientas que siempre basándonos en el análisis técnico, tenemos las lecturas de gráficos, lo que se denomina análisis chartista, el estudio de las velas japonesas, la identificación de tendencias, los soportes y resistencias, el volumen, indicadores, que dentro de los indicadores están los osciladores, patrones de cambio, patrones de continuidad, el diario de trading, que es una herramienta obligatoria que tienen que usar sobre todo cuando comienzan a hacer trading. El diario de trading. Un análisis de rendimiento, el famoso backtesting, que lo hacen con temporalidades de 90 días en adelante, que funciona, que no. Esto también lo hacen en la cuenta de inversiones. Es decir, che, llevo 6 meses invirtiendo. Bueno, a ver cómo va. Bueno, ¿en qué puedo corregir? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué margen de maniobra me permite el mercado? Porque en realidad es el mercado el que permite o no el margen de maniobra. Y esto claramente me lleva a optimizar el plan en función de los datos. Y para que haya datos necesito tiempo. Volvemos siempre al tema del tiempo. Y vamos terminando con esto, así entramos con las preguntas. El tema del control de la psicología. Bueno, nosotros en el curso de trading vemos ahí un par de herramientas que son claves para minimizar el riesgo, porque es imposible controlar las emociones. Sencillamente, ¿saben por qué? Porque las emociones son subconscientes. No se puede controlar lo subconsciente, pero sí se puede trabajar con la parte consciente. Y hay muchas herramientas súper útiles y que dan resultado, se los digo por experiencia, después de más de 10 años de trader, donde como siempre les digo, yo ya me las mandé a todas las que me tenía que mandar en su momento y aprendí las lecciones. Fui aprendiendo y por eso uno aprende
y puede hablar con conocimiento de causa, evitar la venganza, es decir, la famosa martingala, no dejar que las emociones nos sobrepasen, no operar si no se cumplen los parámetros, no forzar la entrada. No, yo quiero operar sí o sí, pero si no está la entrada clara, no se opera. El trader neutral es un trader inteligente que no pierde plata. El trader que fuerza la operación sin parámetros, esa operación lo más probable es que la pierda. Y les va a pasar y después me van a dar la razón, chicos. Nunca te compares con nadie, se los dije hace un ratito. No sobrecargar la cuenta, menos es más, es preferible. En este caso, calidad que cantidad. Poquitas operaciones con un rendimiento y una probabilidad ajustada al objetivo. ¿Se entiende? Ajustar el plan cuando sea necesario, es decir, che, ya estoy operando bien con $20, voy a entrar con 100, que es lo que yo siempre les digo. O lo que dice Mark Douglas en el libro Trading en la Zona. Los contratos que se abran en el mercado se los tienen que ganar. ¿Y cómo se los ganan? Con resultados. No hay otra forma. ¿Y los resultados cómo los obtengo? Cumpliendo todo esto que estamos viendo en este webinar. Bueno, fue bastante intenso, no quiero que se me vayan, así charlamos un ratito. Hasta acá lo que es la parte de contenido, un poco la idea de esto, creo que lo van a tener que ver de vuelta, porque bueno, hay muchos conceptos y vertidos en poco tiempo. Podríamos explayarnos y hablar horas de un montón de estos conceptos, pero la idea básicamente de esto es que ustedes tengan un pantallazo general de las buenas prácticas, de lo que sí deben hacer y de lo que no deben hacer, tanto en el mundo de la inversión como en el mundo del trading. Corto la grabación y ahora sí, estoy para ustedes.